Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jael y en este video es un video tutorial de cómo crear un reloj analógico completamente funcional en Java usando las librerías Swing. En esta primera parte del video voy a explicar la primera parte del código, que es la que prepara el archivo, importa las librerías y define la estructura base del reloj. La primera línea nos indica que este archivo pertenece a una paquetería llamada reloj. En Java, un paquete sirve para organizar proyectos grandes en carpetas. Es como decir que esta clase está dentro de una carpeta especial y única. Nosotros vamos a importar las librerías Astra Windows Token. Aquí viene herramientas para dibujar que vamos a ocupar para nuestro reloj, como por ejemplo colores, líneas y figuras, entre otras. Sin esto, Java no sabría dibujar un reloj. Entonces, por eso es importante esta librería. En la siguiente librería, punto .event, que es esta librería. Bueno, esta librería nos da acceso como clic, teclas o temporalizados. La vamos a utilizar para detectar el reloj que cambie cada segundo. La siguiente librería que vamos a importar es .swing. Es una de las librerías más importantes que necesitamos para crear interfaces gráficas en Java. Aquí viene el panel, las ventanas y los botones, entre otras cosas. Nuestro reloj vive dentro de un JPanel. Para eso es que necesitamos el Swing. En la siguiente librería lo vamos a utilizar más abajo y allí se va a explicar por qué, pero es básicamente para obtener la hora del sistema. Así podemos saber el segundo, minuto y la hora del tiempo real para dibujar las manecillas. Y bueno, seguimos. Acá declaramos la clase, que es public class reloj, y vamos a extender y vamos a ponerle en JPanel. Aquí lo que queremos hacer es que se dibuje un panel para que nosotros podamos dibujar en el panel. Seguimos con el constructor, que acá podemos cambiar de color. Acá estamos creando el panel, como ya lo dije. El fondo en donde va a ir el reloj. Acá lo tenemos en blanco. Si lo ejecutamos, nos vamos a dar cuenta de que es un color blanco. Le damos en ejecutar. Y acá a eso se refiere ese código, qué color queremos que esté en el panel. No dentro del reloj, no, afuera. Nosotros si queremos cambiarlo a rojo, para dar el ejemplo, que sería red, le damos en guardar y lo vamos a ejecutar. Esa línea es para cambiar el color, como ya se dieron cuenta. Acá comprobamos de que pues cambiamos el color de solamente del fondo del panel nada más. No va a afectar en sí en el reloj. Esto es opcional. No, es más de estético que de otra cosa. Bueno,
Seguimos. Seguimos con redibujar. Aquí creamos un objeto de la clase redibujar. Esta clase maneja el evento de actualizar la pantalla cada segundo. Es como asignarle un trabajador que va a refrescar el reloj. También vamos a crear un timer que le vamos a decir que se active cada 1000 milisegundos, que es un segundo, básicamente, para que nuestro reloj se redibuje cada un segundo. O sea que cada vez que pase un segundo se ejecuta el método Action Performance de la clase redibujar. Aquí sí es importante, no es opcional, porque en sí este temporizador es para que el reloj tenga funcionamiento y pues pueda moverse. Pero un ejemplo sería, ¿qué pasará si pusiéramos que se actualice cada 2000 milisegundos? Lo ponemos en guardar y vamos a ver qué pasa. Le damos en ejecutar. Esperamos un momento a que se actualice. Como vemos, la manecilla del segundo es más, más largo su tic-tac. Ya no es cada un segundo que se va a mover el reloj, es cada que sea dos. Por eso se mueve con más distancia. Ese sería un ejemplo. Seguimos con la explicación. El punto estar es para finalizar, bueno, arrancar el temporizador. A partir de aquí, cada segundo de reloj va a redibujarse automáticamente. Pero, ¿qué pasaría si punto estar no estuviera? Veamos este ejemplo, le quitamos punto estar. Vamos a quitar punto estar. Para eso es importante el punto estar. Vamos a arrancarlo. Y como vemos, no se redibuja el reloj. Se queda quieto, completamente quieto. Y no se está moviendo el reloj. Para eso es importante el punto estar. Bueno, le ponemos acá. Ya. Este, Estos dos códigos son muy importantes para nuestro caso crear este reloj, porque sin estos dos puntos, sin esas dos líneas de código, no podría funcionar un reloj. También es importante declarar de que sea o decirle de que sea cada 1000 milisegundos o cada segundo para que se redibuje el reloj y nos dé el tiempo de reloj. Y cabe aclarar que esto sucede en el siguiente, antes de esto, redibujar se ejecuta con el método ActionPerform de la clase redibujar.x, que sería en las siguientes líneas. Esto es muy importante saberlo porque en el momento que queramos, digamos, por ejemplo, copiar este código, ¿no? Y nos va a salir el error porque no se está declarando aún la clase. Esto es normal porque aún se va a declarar aquí. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte. Esta es una breve explicación del código, una parte del código. Este fue todo por mi parte. Esto fue una breve explicación de una pequeña parte del código. No falta aún ver cómo
funciona o el funcionamiento de cada código. Bueno, ha sido todo. Hola, mi nombre es Josmar y yo continuaré con lo que es la segunda parte del reloj analógico, ya que ahora veremos o entraremos en la sección donde realmente se dibuja nuestro reloj, como es su forma, números y marcas. Y empezaremos con el método Paint Component, que está acá. En este método se ejecuta automáticamente cada vez que el panel necesita dibujarse. Por ejemplo, cada que abrimos la ventana, cada que cambiamos el tamaño y sobre todo cada segundo gracias al temporizador. En la segunda parte que es Super Paint Component, aquí llamamos al método original de JPanel para limpiar el fondo antes de dibujar. Esto nos evita que queden manchas de dibujo cada vez que redibujemos en nuestro panel, ya que al no tener este componente el panel se borrará, se machará. En la parte de Graphics 2D y lápiz 2D, que está acá, aquí convertiremos el lápiz normal a un lápiz más avanzado que, que nos permitirá dibujos más suaves, tamaños de línea, transparencia y otras cosas. Esto nos ayuda a que nuestro dibujo no esté muy dentado por lo que es el lápiz 2D, lo que son las características que nos da al avanzar el lápiz a uno más avanzado, lo que es la diferencia entre el pixelado y el suave, ya que el suave nos permite que los píxeles sean más redondos y no se note tanto el dentado de cada píxel. Lo que es en esta parte, como ya lo habíamos dicho, nos ayuda a que nuestro dibujo no se vea más suave y no tan dentado por los píxeles. Es casi como activar el HD a nuestro dibujo. En esta parte definimos el grosor de las líneas que usaremos. En este caso serán de 3 píxeles, porque si fueran más delgadas se vería muy frágil en nuestro dibujo. Aquí veremos cómo afecta el cambio. Aquí veremos. Vamos a ejecutarlo. Aquí ejecutaremos. Aquí las líneas son de 3 píxeles y ahora la cambiaremos a 5 para el cambio que nos da. Como se puede observar, el borde de las líneas es un poco más grueso al que habíamos hecho como al nivel 3, ya que le hemos devolvido al valor original. Seguiremos con el código. A partir de ahora calcularemos el tamaño del reloj con, en, es- en esta parte del código. En esta parte tenemos a W y H, que son el alto y ancho de nuestro reloj. También tenemos a CX y CY, que son donde está ubicado el centro de nuestro reloj, que es 22. Y al último tenemos -50, que es para dejar un margen alrededor. Y ahora empezamos a dibujar nuestro dibujo, que sería en esta parte de nuestro código. Y ahora aquí le ponemos un color pastel, ya que o podemos ponerle un color que sea de nuestra preferencia. En este caso elegimos un color pastel, pero podríamos cambiarlo a otro color, no sé, un magenta, agregando el RGB que nos pide. En este caso yo voy a cambiar el color, voy a poner un color magenta 0.
Y ahora lo corremos para ver cómo quedó el color magenta. Primero guardarlo. Después correr. Como podemos ver, nuestro círculo ahora es un color magenta gracias a la RGB. Y ahora seguimos con la otra parte de nuestro juego del... Se nos olvidó explicar lo del radio, que es el doble al que está centrado. El doble en ancho y alto. Ahora pasaremos con el borde del reloj, el cual tenemos en negro. Ya que si no dibujamos nuestro contorno se vería sin definición. Ahora pasamos a definir nuestro color de la letra. En este caso elegimos el Arial con un tamaño de 24 en negrita. En esta parte, en ese ciclo dibuja los 12 números del reloj. En esta parte tenemos que explicar que un reloj está dividido en 12 partes y cada parte son 30 grados, por eso y por 30. Ahora pasamos a explicar las líneas marcadoras, que son toda esta parte del código. En estas líneas son las marcas donde van los números del reloj, que se calculan usando seno y coseno, que convierten las coordenadas que convierten el ángulo en coordenadas del círculo. ¿Y por qué usamos seno y coseno para nuestro reloj? Lo utilizamos porque cuando queremos ubicar puntos alrededor de un círculo necesitamos convertir el ángulo en coordenadas X y Y. En Java y en cualquier otro lenguaje dibujan con un sistema cartesiano donde el punto 00 está en la esquina superior izquierda, el eje X crece hacia la derecha y el eje Y crece hacia abajo. Y entonces, si tenemos un círculo centrado en el punto CX y CY y con un radio, el punto que está a cierto ángulo seno en el borde del círculo se tiene con otras fórmulas matemáticas. Ahora vamos en la parte donde dibujaremos los números, ya que ya que cada número se dibuja antes del borde de nuestro reloj. En las restas y sumas nos ayuda para centrar visualmente los números. Cada número dibujado se coloca pensando en su posición dentro del reloj. Como habíamos dicho, menos 35 menos 7 o estas sumas y restas son especialmente para que el texto quede centrado. Esto es muy importante ya que si quitamos dichos números como el 7 o el más 7, notaremos que los números se ven desalineados, como los de la parte de la derecha se verán más separados del borde y los de arriba o abajo se verán más pegados. Esto ocurre porque el texto no se dibuja desde el centro del número, sino desde la esquina inferior izquierda de la letra. Por eso debemos corregir esto manualmente. Lo cambiaremos para ver el ejemplo. Quitaremos 7 y más 7. Guardamos y vemos cómo es. Como vemos, los números se ven muy desalineados y separados de donde deberían de ir. Lo preferimos como estaba.
Además, mencionaremos que cada fuente tiene un tamaño diferente. Por ejemplo, Arial tiene medidas diferentes al ancho del número uno, que no es igual al número 8, y tampoco a la altura de las letras entre fuentes. Por eso el ajuste exacto puede variar dependiendo del tipo de letra que uses y el tamaño. Si cambiamos el tipo de fuente o el tamaño de nuestras letras, probablemente tenemos que volver a probar y ajustar los valores de -7 y más 7 para que queden bien visualmente centrados en nuestro reloj. Y con esto terminamos lo que es código o la estructura como lo es las letras, el círculo y marcas. En la siguiente mi compañero le explicará cómo se obtienen las horas reales y dibujará las manecillas de reloj. Hasta esta parte hemos visto cómo había quedado el -7 y +7. Terminaremos ejecutando por última vez el código. En- el círculo no lo habíamos cambiado en color magenta y como ven ahora los números están bien centrados. Muchas gracias. Hola, yo soy Luis Alberto y yo voy a continuar con la última parte del reloj analógico. En esta sección veremos cómo el reloj obtiene la hora real del sistema y cómo se dibujan las manecillas de las horas, minutos y segundos usando, usando polígonos. Ok, este, para obtener la hora actual ocupamos el comando, bueno, colocamos esta parte del código sería para conseguir la hora actual, en donde aquí explicaremos uno por uno. Ok, aquí usamos la clase calendar para obtener la hora del sistema. La primera línea crea un objeto del calendario con la hora actual. Luego explicamos una por una de la hora, minuto y segundo. Ok, primero está el in hora igual a now.get calendar hour. Ok, donde obtiene la hora en forma de 1 a 12. Este es el número que usaremos para calcular el ángulo de las manecillas. Luego está el in minuto igual a no.get calendar.minuto. Ok, entonces obtiene el minuto actual de 0 a 59. Esta manecilla se debe mover más rápida, así que más adelante la multiplicaremos por 6 grados. Y el otro es in segundo, en donde igualmente el segundo actual y la manecilla de los segundos es la que se mueve cada segundo. Obviamente sería más rápido que los otros dos. Esto se puede extender en diferencia entre hours y hours of day. ¿Qué pasaría si usas formato de 24 horas? Porque el reloj analógico necesita 12 horas, como ya sabemos. ¿Ok? Entonces, dibujar las manecillas sería empezando aquí, en donde que para las horas cada número de reloj representa 30 grados, que sería 12 por 30 igual a, a 360 grados. Pero además, la manecilla de las horas se mueve un poquito cuando cambia los minutos. Por eso se suma minuto 30 por minuto, porque cada 2 minutos avanza un grado. Luego se divide mismo por 2 grados. Luego está el largo es radio. El largo es radio multiplicado por 0.5. El ancho es 10 y el color es cian. Ok, ahora se puede extender describiendo el movimiento suave de la manecilla.
manecilla, que sería dibujar manecilla, lápiz 2D, donde ocupa el CX y el CY. No sé si recuerdan que eso mismo explicamos en el video anterior de cómo aplicar la rotación y las transformaciones con SVG, HTML y JavaScript. Vimos esto igualmente. Entonces, explicando esto, cada minuto son 6 grados. Aquí, minuto multiplicado por 6 es más larga que las horas, que sería el 75% del radio. Son más delgadas, un ancho de 6 y de un color de margen para diferencia, que sería main. Ok, el último de los segundos, que sería igual a dibujar manecilla, lápiz 2D. Ok, en donde los segundos también avanzan de 6 en 6 grados, igual que los minutos. Es la más larga, que sería el 90% del radio, y la más delgada, que sería el 2. Ok, serían de un color amarillo para que resalte más, en el cual se puede entender cómo se ve moviéndose, efecto visual de una forma más precisa. Ok, luego está el dibujar manecilla. Ujú. Está el lápiz 2 set color black, color negro. Ese pequeño círculo negro es el centro del reloj, es el centro de reloj que va a estar reloj de en que es un reloj real. Aquí se conectan las manecillas. Encima colocamos un círculo blanco más pequeño para darle un efecto decorativo, porque visualmente pues se ve mejor y ayuda. Y se puede dar opciones como que pueda otras opciones como un sombreado, como otros colores también. Ok, sería todo esto. Luego está el método dibujar manecilla, ¿sí? Donde pues, se crea el método Private Bot dibujar manecilla, Graphic 2D, GINCX, CINCY y double grados, double largo, in ancho, color. Son los mismos variables que habíamos declarado anteriormente que van a ocuparse igual. Ok. En este método sirve para dibujar una manecilla en forma de triángulo, ¿sí? En que recibe la posición del centro, eh, el ángulo en grados y el largo y el ancho igualmente, en donde se convierte a grados a radianes mediante donde dice double ángulo es igual a mat.rotate. Ese comando es lo que hace convertir los grados a radianes. La matemática del círculo usa radianes, como sabemos, no grados. ¿Ok? Así que convertimos grados a radianes con ese de código, en que puede tenerse aplicada una diferencia entre grados y radianes, como sabemos, son diferentes, igual. Y luego se calcula los 3 puntos del triángulo. Ujú. ¿Qué serían estos? El in x1 es igual a in, entre paréntesis ponemos el SY más largo, multiplicado por más.sin, o sea, seno en el ángulo. ¿Ok? En este punto, en el que este es el punto de la punta de la manecilla. Esta parte, ujú, de la manecilla. Luego está el otro, el in x2. Esto sería ancho y ancho, donde, donde esta parte es el lado izquierdo de la base, ¿ok? Que son muy diferentes en formato del mismo triángulo. Y luego el otro igual. Y luego está el color, que aquí se dibuja la manecilla usando los 3 puntos calculados. Ya de cálculo de todo esto,
ya se dibuja todo lo demás. ¿Ok? Luego está el método ME. En este método se crea la ventana principal donde se coloca dentro nuestro panel de reloj. Aquí se define el tamaño, la posición, el centro y permite centrar la ventana para que al mostrar en la pantalla, por ejemplo aquí, esté en el centro. Y finalmente se muestra el reloj. Ejecutamos el reloj y nos estaría apareciendo ahora. ¿Ok? En este caso lo que hice fue cambiarle de otro color, sería los dos black para hora y minuto. Y el segundo se mantendría en amarillo. Como dije, aquí cambian las velocidades cada polígono, dependiendo para la hora, minuto y segundo. Ok, esto sería todo. Esto sería todo en la explicación y tutoría cómo hacer un reloj analógico. Espero que le hayan entendido y gracias.